Nación Podcast presenta Al otro lado del micrófono, tu ración de metapodcasting diaria. Un proyecto de Jorge Marín Nieto. Gracias por dejarme entrar en vuestro reproductor. Yo soy Jorge Marín y os doy la bienvenida al otro lado del micrófono. Hace unas semanas, a través de la cuenta de Twitter de Radio Oyentes, me encontré con una encuesta online realizada por Edison Research, Ad Results Media y Podcast One, en la que preguntaron diferentes cuestiones relacionadas con el podcasting a 1000 superoyentes de podcast. En primer lugar, ¿qué es un superoyente de podcast? Lo que ellos definen como uno de estos superoyentes son personas que escuchan más de 5 horas de podcast a la semana. Seguro que a muchos de vosotros esas 5 horas semanales os parecen muy poquitas, pero conviene recordar que no todo el mundo es tan adicto al podcasting como nosotros. Algunos incluso os atrevéis con un metapodcast diario, no quiero mirar a nadie. Pero ahora vamos a ver qué datos nos arrojan en este estudio que, ya digo, se basa en un total de 1000 encuestas realizadas en octubre del pasado 2020 entre 1000 superoyentes de podcast. El 49% de estos superoyentes encuestados afirma que está de acuerdo en que la publicidad en un podcast es la mejor manera de que una marca llegue a sus oyentes. Este mismo dato aumentó desde el 37% del mismo estudio en el 2019. El 54% dijo que escuchar un anuncio en un podcast, en comparación con otros formatos audiovisuales, los hace más propensos a comprar un producto en comparación con el 46% del año pasado. Vemos que también ha crecido. El 56% de los superoyentes de podcast cree que la cantidad de anuncios en los podcasts está aumentando en comparación con el 49% que contestó lo mismo el año pasado. El 38% de los encuestados dijo que los podcasts ya tienen demasiados anuncios en comparación con el 24% del año anterior. Aquí la audiencia se está empezando a cansar un poquito, a saturar. El 41% de los superoyentes de podcast creen que los cortes publicitarios se están alargando un poquillo en comparación con el 35% del año anterior, y también confiesan que su comportamiento omitiendo esos anuncios no aumentó mucho. El 33% de los encuestados dijo que presta más atención a los anuncios leídos por el presentador del podcast, por el host, que a otros tipos de anuncios insertados en podcast de locutores ajenos. En la encuesta del año anterior, del 2019, estos superoyentes de podcast informaron que consumían un promedio de 9,8 horas de podcast por semana. Sin embargo, este año la media ha aumentado hasta las 10,5 horas por semana. Esto ya se acerca un poquito más a las cifras que seguramente estáis manejando vosotros en vuestros podcasts. Bueno, hay que reconocer que esta encuesta superoyentes de podcast ha sido más bien un estudio sobre el impacto de la publicidad en los podcasts en dichos oyentes, porque casi todas las preguntas han ido por ese camino, pero bueno, no está de más conocer estos datos y oye, pues para una vez que publica los resultados de un estudio enlazando al propio estudio en sí, pues hay que agradecerlo. En esto del podcasting se publican muchas, pero que muchas noticias que hablan de este tipo de datos estadísticos ofreciendo resultados de estudios o encuestas que son, digamos, difíciles de encontrar, por no decir inexistentes. Así que por una vez que lo hay que agradecerlo. Por último, os voy a dejar enlazado el post original, eso sí está en inglés, en las notas de este episodio, y en dicho post encontraréis un enlace directo al estudio original de esta encuesta. Si tienes un proyecto en internet y quieres que este sea el patrocinador de Al otro lado del micrófono, te recomiendo visitar la pestaña de commissions de mi perfil de Ko-fi entrando en jorgemarinieto.com/café. Allí te encontrarás distintas opciones para ayudarte a darle difusión y que de esa forma también esté presente a este lado del micrófono cada día de la semana, o bien con un episodio dedicado íntegramente a tu proyecto. Y ahora me despido y, como cada día, regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.